Bueno, hola a todos. Acá nos encontramos nuevamente con cadenas de valor agroalimentarias. Espero estén todos muy bien. Les agradezco mucho todos los buenos comentarios acerca de este tipo de herramientas y, nada, muchos me agradecieron por el esfuerzo de hacerlo. Yo les agradezco a ustedes por avisarme que les gusta y que está bueno y que lo podemos seguir usando. Y igual les tengo preparada alguna otra cosita más. Así que bueno, arranquemos con esto, que se nos pasan los minutos. Bueno, ya a esta altura, cuando hablamos de cadenas, ya tengo que entender que todo el mundo debe estar más o menos ubicado de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? Ustedes con este PPT aparte tienen una bibliografía que precisamente habla en detalle de lo que voy a hablar ahora, que es una versión muy actualizada de el texto que vieron en la primera clase. En realidad no es muy actualizada, pero es lo más actualizado que hay sobre lo que son las cadenas de valor agroalimentarias. Van a ver que hay conceptos que ya pueden haber absorbido en el primer texto, pero está bueno reverlos. Sepan que esto que vamos a ver ahora son los valores más actuales que tenemos, ¿sí? Bueno, por las dudas, volvemos. ¿Qué es una cadena agroalimentaria? Bueno, ahí dice, es el conjunto de todas las etapas de la producción agropecuaria, siendo el proceso de una serie de acontecimientos que van desde la producción, la transformación, la comercialización, la distribución y el consumo. O sea, desde la producción en su origen hasta el consumidor, ¿sí? Entonces nos tenemos que imaginar a los eslabones como las distintas etapas desde la producción hasta que llegue al consumidor. Bueno, en este trabajo que ustedes van a leer, que es el que tienen como bibliografía, van a ver que hace un análisis de varios puntos. Yo hice un punteo acá como para que ustedes se ubiquen de qué es lo que se va a hablar, ¿sí? Fundamentalmente habla del aporte de las cadenas al Producto Bruto Interno, sobre la ubicación geográfica de estas cadenas, sobre la inserción internacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cómo estas cadenas agroalimentarias argentinas se insertan en el mundo, la mano de obra utilizada, o sea, qué aporte de mano de obra utilizan estas cadenas agroalimentarias, por lo cual son formadoras de empleo, el valor agregado, que todos me contestaron en general muy bien, que era la diferencia entre el precio del mercado y el costo de producción, y yo a muchos les agregué que no se olvidaran que fundamentalmente tenía que ver con el agregado de valor a las materias primas, ¿sí? Nosotros que somos un país productor de materias primas, el agregado de valor tiene una sustancial importancia a la hora de lo que es la economía de nuestro país, precisamente para dejar de ser productores solamente de materias primas y poder obtener la ganancia que se genera en el producir cosas nuevas a partir de esas materias primas y no ser solamente exportadores de materias primas y no poder y perdernos nosotros de esa ganancia cuando después necesitamos muchas veces volver a importar esas producciones que nosotros exportamos. Bueno, a ver, el valor bruto de producción también es otra cosa que se va a nombrar, ¿sí? Que es la suma del total de los valores de los bienes y servicios producidos. Sobre todos estos puntos se va a ir viendo en el trabajo, ¿sí? Yo lo que hago en este PowerPoint es tratar de sacar de ese trabajo, que es bastante largo, lo verán, la información que más nos interesa a nosotros, ¿sí? Obviamente toda la información es interesante, pero es como un resumen de lo más importante. Bueno, en este trabajo, si bien nosotros podemos hablar de distintos eslabones, hace especificaciones en lo que son los eslabones poniéndoles
nombres como les puse yo acá, ¿sí? Hay un eslabón que se llama producción primaria, uno de agroquímicos, uno de semillas, servicios agropecuarios, procesamiento industrial, empaque, transporte de cargas y comercio. Otra vez volvemos a entender que es la cadena que va desde la producción hasta la distribución, ¿sí? Bien, o sea, desde lo que se produce hasta que se consume. Está separado así para que el estudio de cada uno de esos eslabones sea más fácil, ¿sí? Yo podría hacer una cadena, como les presento el otro día, agrupando, por ejemplo, agroquímicos, semillas y servicios agropecuarios en un solo eslabón, ¿sí? Y sería más o menos lo mismo. El tema es que en este estudio se analiza así para poder obtener mayor cantidad de información de cada área, o sea, de cada eslabón. Bueno, tenemos 31 cadenas agroalimentarias que son las más importantes en la República Argentina. No es que sean el 100%, precisamente son las más importantes. Ahora, miren cuán importantes serán, que abarcan el 98% del valor agregado alimentario del país, ¿sí? Ahí se las puse a todas. Como verán, están ubicadas de mayor a menor, ¿sí? Según su relevancia en cuanto al valor agregado, y encontramos a la soja como la que mayor aporta. Esto nos va a permitir a nosotros ver el nivel de importancia, ¿sí?, que tiene cada una de las cadenas, y nos va a permitir saber a nosotros cuáles son las cadenas más importantes económicamente hablando para la República Argentina. Van a ver también, quería hacerles una especificación, porque van a encontrar la soja, bovino, lácteo, trigo, avícola, maíz, porcino, y acá encuentran la forestal. Me van a decir, pero profe, no sé, uno come árboles. No, tienen razón, no come árboles, pero forman parte de las cadenas agroalimentarias. La forestal, después tenemos la uva, la cebada, peras, manzanas, arroz, yerba mate, limón, maní, girasol, berries, tabaco tampoco comemos, bueno, lo mismo, sí están dentro igual de las cadenas. Ovinos, caña de azúcar, cítrico, tomate, papa, algodón tampoco, pero también está dentro de estas cadenas. El sorgo fundamentalmente se usa como para alimentación animal. Van a encontrar el ajo, la miel, el olivo y la colza, que mucha gente no sabe qué es canola, ¿sí? Es el aceite de canola, ¿ubican? Bueno, esa colza es colza o canola. Té y caprino. Bueno, estas son nuestras 31 cadenas agroalimentarias más importantes. Estas 31 cadenas agroalimentarias tienen un peso muy importante en la economía de la República Argentina. Bueno, acá voy a hacer una especificación. ¿Ven que dice teniendo en cuenta la producción de bienes y servicios? Bueno, porque hay dos maneras de medir lo que es el porcentaje de aporte de las 31 cadenas. Sumando todo lo que se produce en el país en bienes y servicios, o después sumando solamente lo que son los bienes, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces la producción total de bienes y servicios en la República Argentina, las 31 cadenas agroalimentarias aportan el 10% del Producto Bruto Interno, el 12% del valor bruto de producción nacional, el 10% del empleo nacional. Eso que quiere decir que del total del empleo, el 10% es aportado por estas 31 cadenas, y el 57% de las exportaciones totales del país. Eso quiere decir que del total que se exporta de la República Argentina, el 57% son exportaciones de las 31 cadenas agroalimentarias. Como les decía recién, tomando en cuenta, si solamente pensamos en lo que se produce como bienes, no en los servicios que nacen a partir de la producción de estos bienes, sino solamente la producción de bienes, estas cadenas agroalimentarias ya toman otro valor, ¿sí? Y empiezan a aportar el 29% del Producto Bruto Interno. Empiezan a tomar mayor peso, ¿sí?
porque en general todo lo que son bienes son producidos por estas cadenas de una manera importante. Después, aportan el 27% del valor bruto de la producción nacional, también aumenta este valor. Y pasan a ser el 31% del empleo nacional. ¿Esto qué quiere decir? A ver, antes les dije, del total del empleo, acá, del total de empleo nacional que ocupa la producción de bienes, ¿sí? Sin contar el empleo por servicios, el 31% es producido por estas cadenas agroalimentarias. En cuanto a las exportaciones, van a ver que este número no cambia. Bueno, este número no cambia porque nosotros no exportamos servicios, exportamos bienes, precisamente. Entonces el valor es el mismo. Bueno, dentro de las cadenas más importantes, según el valor agregado, ya las vimos un poquito antes. Las más importantes son la soja, el bovino, la cadena láctea y la cadena del trigo. Bien, es muy importante entender también no solo cuáles son las cadenas más importantes, sino qué distribución tienen en nuestro país. Sabemos perfectamente que nosotros tenemos un país muy grande, con diferencias muy sustanciales en los que son territorios, climas, ¿sí? Y sabemos que las producciones agroalimentarias no se dan iguales en todas las regiones. Lo que se hace acá es evaluar sobre este valor agregado, en vez de distribuirlos por producción, está distribuido por el peso que tiene cada provincia de este valor agregado. Entonces tenemos a Buenos Aires, ¿sí? Que aporta un 32% del total del valor agregado, a Santa Fe, bueno, ahí les puse cuáles son las principales cadenas a través de las cuales aporta ese 32%, ¿sí? Soja, bovino, lácteo, trigo, avícola y porcino. Sepan que hay algunas más, pero estas son las más importantes, ¿sí? Santa Fe aporta un 18%, fundamentalmente con soja, lácteo, bovino y cebada. Córdoba el 17%, con soja, lácteo, maíz y trigo. Y Entre Ríos el 7.6%, avícola, soja. El de avícola puede aparecer como avícola o como aves, ¿sí? Soja, bovino, cítrico y arroz. Bueno, entonces, esas son las 4 provincias que aportan mayor porcentaje en este valor agregado, ¿sí? No es que son las únicas, pero son las que tienen mayor peso. O sea que nosotros podemos decir, sabiendo esto, que las provincias con mayor peso sobre el valor agregado, ¿sí? Lo tenemos en estas 4 provincias que son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que si hacen una suma toman gran porcentaje de este valor agregado. Bueno, las cadenas agroalimentarias y su importancia provincial, dice. Recién lo que vimos es cuáles eran las principales provincias que aportaban mayor porcentaje del valor agregado. Bueno, acá lo que estamos viendo es qué importancia tiene para esa provincia, ¿sí?, las cadenas agroalimentarias. ¿Esto qué quiere decir? Eso se los puse acá de costadito, les puse el porcentaje de aporte de las cadenas en la actividad económica. Esto es cómo se ve influenciado la economía de cada provincia por el aporte de estas cadenas agroalimentarias, qué peso tienen, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, las cadenas agroalimentarias tienen un peso del 38% de su actividad económica. Esto quiere decir que en la actividad económica de la provincia de Entre Ríos, el 38% de esta actividad está dada por las cadenas agroalimentarias. Lo mismo pasa en Misiones, que representa un 24%, hoy se me fue. En Santa Fe con un 23%, y en Córdoba y La Pampa 22% con cada una, 22% Córdoba y 22% La Pampa. Lo puse juntito porque como era el mismo número, ahorraba espacio. Bueno,
Esto a lo mejor lo vieron en la bibliografía de la primer clase, ¿sí? Si los que la leyeron no les resultará desconocido, o por lo menos el dibujito a lo mejor ya les parece conocido, ¿sí? Esto tiene un nombre bastante difícil de pronunciar, pero el concepto no es difícil, ¿sí? Se llama concentración geográfica, y el índice que lo mide es el índice de Herfindahl-Hirschman. Bueno, esto, que tiene un nombre así complejo, pero no es complejo, básicamente lo que hace es medir la concentración de las cadenas agroalimentarias, ¿sí? Siendo el valor 1 la máxima concentración y el valor 0 la mínima concentración. Como verán acá en el dibujito, ¿sí? Se representa gráficamente así, y van a ver que todos los valores de todas las producciones de las 31 cadenas agroalimentarias tienen un valor que va entre 0 y 1, pero no llega ni al 1 ni llega al 0, ¿sí? Bueno, en este gráfico se ve bastante bien. Si se fijan, podemos ver, por ejemplo, que el T está muy cerquita del 1, tiene un valor de 0,90, lo que representaría o significaría entonces, si vemos qué significa cada cosa, significaría una máxima concentración, o muy cerca de una máxima concentración. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la del T es una producción que es altamente concentrada. ¿Esto qué quiere decir? Que se produce en una o como mucho 2 provincias, ¿sí? En muy pocas provincias. Es lo que se llama una producción regionalizada, ¿sí? Ese tipo de producciones, que ya sea porque necesita determinado suelo, determinado clima, determinada temperatura, determinada humedad, se desarrolla esta actividad en determinado espacio geográfico, ¿sí? Yo les hice acá el siguiente, creo que esto les va a quedar bastante claro. Lo que son las cadenas agroalimentarias concentradas, ¿sí? O las más concentradas, van a ser lo que le llamamos habitualmente las economías regionales. Son esas cadenas que sabemos que están determinadas en una región específica de nuestro país. Algunas de estas son el té, el maní, yerba mate, ¿sí? Todos sabemos, somos grandes materos, o por lo menos la mayoría de nuestro país, ¿sí? Y sabemos que la yerba mate no se produce en cualquier parte de nuestro país, sino se produce en Misiones fundamentalmente y en parte de Corrientes. Entonces estamos hablando de un tipo de cadena agroalimentaria que tiene regionalizada su producción. Lo mismo pasa con las peras y las manzanas, al sur de nuestro país, el ajo, la uva, la caña de azúcar, ¿sí? Entonces, son las más concentradas, son lo que llamamos las economías regionales. Las desconcentradas son lo contrario, son aquellas producciones que se pueden dar en muchos lugares en nuestro país y no necesitan características muy particulares que hacen que no se puedan producir si no es en determinado lugar, ¿sí? Ahí tenemos ovino, caprino, ¿sí? O sea, las ovejas, las cabras, el sorgo, el olivo, la miel, el tomate, el bovino, que son las vacas, forestal, hago estas aclaraciones por las dudas, forestal, maíz y soja, ¿sí? La soja, de hecho, la tenemos, por ejemplo, en muchísimas partes de nuestro país. Bueno, digamos que de la provincia de Buenos Aires para arriba, la tenemos por todos lados. Bueno, a ver, las exportaciones es otra cosa no poco importante, sobre todo en alguna de las cadenas agroalimentarias de nuestro país. ¿Sí? Nosotros sabemos que se produce en nuestro país muchos tipos de alimentos, ¿sí? Y hay algunos que son de nuestro consumo y otros que se producen fundamentalmente para la exportación, ¿sí? Yo les copié este gráfico que me parecía bastante lindo, simpático, pero la verdad no se ve muy bien
en el Power, así queda como muy clarito. Pero bueno, como eso no me alcanzaba, yo les hice un cuadro ahora que sigue, como si no ven bien este cuadro, este gráfico, perdón. Les hice un cuadro por si no ven bien este gráfico. Bueno, como verán, en cuanto a las exportaciones, no debe de extrañarles que la que aparece en primer lugar y con gran porcentaje a comparación de todas las otras es la soja, ¿sí? Nosotros en este momento somos grandes productores de soja. Ya hablamos un poquitito en la clase pasada y es un tema obviamente del cual vamos a hablar bastante por su peso. La soja es una de las producciones más importantes, no solo por la cantidad de hectáreas cultivadas, sino por el tipo de producción con el cual se realiza. Tiene una importancia su exportación, no solo por la producción total, que es muy grande, sino porque esas exportaciones repercuten directamente sobre la economía de nuestro país. Bueno, después de la soja viene el maíz, pero como verán bastante lejos, ¿sí? Del 55.09 al 9.94. Después tenemos el trigo, después la uva, el bovino, girasol, lácteo, maní y después agloba este gris en otros, ¿sí? Este valor lo que representa es del total de las exportaciones, acá ya no es el total de la exportación del país, sino del total de las exportaciones de las cadenas agroalimentarias, estos son los porcentajes de peso que tiene cada una de las cadenas sobre el total de las exportaciones de las cadenas agroalimentarias. Les decía que les hice un cuadrito acá, yo redondeé un poco los números, porque tampoco es que necesito que sepan números de memoria, ni mucho menos, sí necesito que sepan que hay una diferencia muy importante, como verán, entre el peso de la soja y otros tipos de producciones. Esto nos deja nítidamente ver que la soja es un producto, en nuestro caso, de exportación. Si bien se ha querido incluir la soja y se utiliza como harina, como aceite, la industria alimentaria la usa como texturizado también de soja. En general, la soja nunca ha tenido gran aceptación por parte de los consumidores en la República Argentina. Ha ido aumentando su consumo, pero no es un producto de elección del consumidor en la República Argentina. Bueno, tenemos al maíz, que sí es una producción que si bien exportamos, nosotros también tenemos un alto consumo, bovino ni les tengo que hablar. Nosotros exportamos, pero nuestra gran producción es para consumo nacional. El trigo también, ¿sí? Nosotros somos grandes consumidores del trigo que producimos. Y bueno, después aparecen otros que también tienen peso en la exportación, pero obviamente bastante menos. Yo lo que hice, el otro vieron que agrupaba a todos, bueno, yo les hice ahí una discriminación de ese todos también. Bueno, espero que se haya entendido lo de la exportación. Me parece que no es un tema menor. Acá seguimos hablando de la exportación, pero no hablamos del peso que tiene la cadena en la exportación total, sino la incidencia que tiene la exportación sobre la facturación de estas cadenas agroalimentarias, ¿sí? Que no es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la producción de la miel, que es la que aparece ahí y es la que sin lugar a dudas tiene esta incidencia más alta, tiene una incidencia del 82%, ¿sí? La exportación sobre su facturación total. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Básicamente que de lo que se produce de miel se exporta de lo que factura la cadena agroalimentaria de miel, el 82% de esa facturación está representada por la exportación, ¿sí? Eso quiere decir que somos grandes productores de miel.
pero no queda en casa, gente. La producción de miel fundamentalmente se da para exportación. Con el maní pasa algo similar, ¿sí? Deberíamos, ustedes futuros nutricionistas, prestarle mucha atención al maní, que es un producto que suele no ser tan caro como los frutos secos y tiene un buen perfil nutricional. Bueno, la mayoría del maní que producimos también exportamos, ¿sí? Precisamente porque tiene un bajo consumo en la República Argentina, se aprovecha y se exporta. Bueno, la soja, no hace falta que les aclare, ya hablé bastante, 61%, el té con el 58%, el olivo el 58% y el maíz el 58%. Bueno, pero quiero que quede claro entonces que acá no se habla del peso de la cadena agroalimentaria en la exportación, sino se está hablando de la incidencia, ¿sí?, de la exportación sobre la facturación de la cadena. Eso quiere decir que de lo que factura la cadena, qué peso, ¿sí?, tiene la exportación. Espero no haberme enroscado demasiado con las palabras. Sepan entender. Soy docente en virtualidad. Bueno, a ver. Aporte de las cadenas agroalimentarias más importantes en cuanto al empleo. Bueno, esto es un tema muy interesante, porque las grandes producciones agroalimentarias, sobre todo las que están más mecanizadas, ¿sí?, y que toman gran cantidad de hectáreas, uno de los ejes fundamentales que tienen que poner en sus discursos es la creación de empleo. Y vamos a ver un poco los números, ¿sí? Acá les puse, recordemos, como decía al principio, donde vimos, que las cadenas agroalimentarias aportan el 10% del empleo nacional, ¿sí? Bien. De ese 100%, o sea, este 10% lo vamos a transformar en el 100%, eso quiere decir del 100% de empleo que generan las cadenas agroalimentarias, el 18% está dado por la soja, el 12% por la cadena bovina, el 12% por la cadena láctea y el 8% por la del trigo. Sin lugar a dudas, haciendo esta cuenta, el peso que cada una de ellas tiene sobre el 100% de empleo que generan las cadenas agroalimentarias, estas 4 son las más importantes. Ahora quiero acá que tengamos en cuenta algo. Bueno, acá se los escribí, pero se los digo. La soja, ¿sí?, aporta el 18% del empleo del 100% de las cadenas agroalimentarias. Pero tenemos que tener en cuenta la gran cantidad de hectáreas que tiene para su producción la soja. Si nosotros hacemos una relación entre empleo que produce la soja con la cantidad de hectáreas que maneja, en realidad el número de aporte de la soja al empleo se reduce bastante. ¿Y por qué pasa esto? Porque si bien ocupa muchísimas cantidades de hectáreas, no quiero meterme mucho en este tema porque después tengo un par de videitos para ustedes, específicamente de la soja, así que, pero lo importante entonces, si hacemos esta relación, lo que nos damos cuenta es que en realidad, ya sea por su tipo de producción, que es altamente mecanizada, no da una gran cantidad de empleos, ¿sí? Si nosotros pensamos en una pequeña producción de horticultura, por ejemplo, ¿qué cantidad de mano de obra brinda por hectárea y lo comparamos con lo de la soja? Nos estaríamos dando cuenta que si es por generar empleo, la producción de soja a nivel hectárea, relación con empleo otorgado, no es muy alta. Espero haber entendido. Si no entienden esto, me lo dicen, me aclaran, ¿sí? Hice el ejemplo con la soja, que es el más visible.
Pasa con otras grandes producciones también. El bovino como que tiene mayor cantidad de eslabones, incluye mayor cantidad de industrias y tiene mayor cantidad de generación de empleo por distintas cuestiones. El lácteo pasa lo mismo, tiene un eslabón de industrialización bastante grande y eso genera más empleos. Y al trigo le pasa algo similar con lo de la soja también. Bueno, a esto me refería. Si nosotros hacemos una relación entonces entre ocupación y valor agregado, esto quiere decir, bueno, yo lo expliqué recién, ¿no? Se hace referencia a lo que se llama la intensidad laboral. ¿Qué es esto? Entonces, nosotros podemos decir que las cadenas agroalimentarias más intensivas son aquellas que dan mayor cantidad de trabajo, ¿sí?, en relación al valor agregado. Entre ellas encontramos el algodón, el cítrico, caña de azúcar, peras y manzanas, papas y uvas. Todas estas cadenas agroalimentarias necesitan mayor cantidad de mano de obra por hectárea producida, ¿sí? O sea, tienen una mayor cantidad de requerimientos en su producción que hacen que se necesite mayor cantidad de gente trabajando en cada una de ellas. Y en algunas es también una cuestión temporaria de intensidad laboral, ¿sí? Sabemos que hay tipos de producciones que necesitan mayor cantidad de empleo en determinadas épocas específicas, ¿sí? Todo lo que es en peras y manzanas, la época de recolección, igual que en las de cítricos, el levantamiento de las cañas de azúcar, la recolección de papas y la recolección de uvas, ¿sí?, y el algodón. Todo esto generan mayor cantidad de intensidad laboral, sobre todo en algunas épocas del año. Bueno, espero que les haya sido entendible todo esto que dije. Tienen obviamente la bibliografía que pretendo que la lean. No pretendo que los PowerPoint sean descarte de la bibliografía desde ningún punto de vista, sino es una herramienta para tratar de explicar algunos conceptos que a veces, por ser un poco más técnicos o que se escapan de nuestras rutinas de lectura, no entendamos, ¿sí? Les pido por favor no me abandonen la bibliografía. Yo no inventé ningún dato, todo lo que acabo de decir está precisamente en ese trabajo, que es un trabajo muy completo y es un trabajo bastante simpático para leer, no es tan difícil, y tiene muchos gráficos, tiene unos mapas muy interesantes en la última parte, que les permite visualizar bastante bien esto de la regionalización de las distintas cadenas agroalimentarias. Bueno, más adelante seguramente vamos a hablar de las cadenas agroalimentarias y seguramente, no quiero adelantar, pero los trabajos prácticos, el trabajo práctico que van a hacer en grupo seguramente tenga que ver con un poco de investigación de la actualidad de las cadenas agroalimentarias, ¿sí? Bueno, nada más, los dejo, doy por terminado esto, y bueno, después van a tener que ver unos videitos, que espero que también sea una linda herramienta. Vamos a probar. Saludo para todos. Cuídense.